Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 19. Probablemente este es el capítulo central del libro de Job. Es el capítulo donde se nos revela a Cristo Jesús de manera amplia, de manera importante y de manera significativa. En contraste con sus amigos, Job decide desarrollar su pensamiento, un pensamiento que tiene que ver con su sufrimiento, una expresión que tiene que ver con su profundo desánimo. Este capítulo nos va a revelar cosas puntuales de Job que él está viviendo y que a nosotros nos pone en la perspectiva y nos lleva a pensar hasta dónde hemos llegado en nuestro sufrimiento. Y quiero, hermanos, que pudieran pensar por un momento qué es lo más difícil que ustedes han atravesado en sus vidas. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo que les ha llevado a llorar? Les ha llevado a decir, ya no puedo más, no, incluso a pensar que no quisiéramos vivir más. Incluso llegar a pensar y decir, ¿para qué vivir más esta vida? ¿Para qué vivir este camino? Mejor quisiera morirme. De eso nos va a hablar el capítulo 19. Este capítulo va a ser como la bisagra del libro, porque ahora se nos muestra el antes de tres amigos que vienen a hablar a Job, pero ahora de aquí para adelante el Señor va a tomar cuenta. Y quiero leer entonces los primeros 6 versículos para entrar en contexto. Dice así entonces la palabra del Señor. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Vamos a presentar entonces el título de nuestro sermón en esta mañana. Y el título es muy obvio: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Esa palabra Redentor es la palabra hebrea Goel, que significa el que compra o el que rescata. Muchos de los salmos hacen referencia a este tema tan importante de la redención. De hecho, se conoce la historia de la redención, la historia de aquellos que a través del tiempo fueron comprados por la sangre bendita del Redentor que vive. En el versículo 19 de este capítulo, versículo 25 de este capítulo 19, Job, después de presentar todo su sufrimiento, dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Y esa es una pregunta importante. ¿Cuántos saben que el Redentor vive? ¿Cuántos saben que el Redentor vive? Porque si Él vive, los que hemos creído a Él también estamos vivos. Así que lo primero que vamos a enseñar en esta mañana, del versículo 1 al versículo 6, es que Job ahora se siente angustiado hasta la muerte. Y quiero que tenga en mente los puntos del sermón. Angustiado hasta la muerte. Cuando elaboramos la introducción al libro de Job, hablamos de la poesía sapiencial. Y la poesía sapiencial usa paralelos antitéticos, es decir, oraciones que tienen que ver o con lo mismo o con lo contrario.
Y en los versículos que hemos leído, Job va a usar unas palabras: angustia, moleréis, versículo 3, vituperio, versículo 3 al final de la pregunta dice injuria, en el versículo 5 dice engrandecéis contra mí, en el versículo 5 después de la coma dice contra mí alegáis oprobio. Entonces él está usando palabras que describen una angustia hasta la muerte. Dice el versículo 1, respondió Job, ¿a quién? Responde a Bildad, que había hecho una especie de amonestación teológica, pero falta de aplicación, y ahora responde y le dice a Elifaz, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? O sea, las palabras de Job son palabras que describen que no habían servido de mucho las palabras de Bildad, las palabras de Chofar y las palabras de Elifaz. Y Job está diciendo, ¿hasta cuándo ustedes me van a angustiar con sus palabras? Ustedes me van a angustiar, ustedes angustian mi alma, ustedes con sus palabras me muelen, ustedes con sus palabras me vituperan, ustedes con sus palabras me injurian, ustedes con sus palabras se engrandecen contra mí, ustedes con su palabra lo que hacen es mostrar mi oprobio. Job angustiado hasta la muerte. Una de las enseñanzas que el libro nos deja es que nosotros no podemos actuar ni como Elifaz, no podemos actuar como Bildad, no podemos actuar como Chofar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Job nos muestra es que ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la adversidad, ante la crisis, lo único que necesitamos siempre escuchar son palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de aliento. Y aquí tenemos que recurrir a nuestro mayor referente, como lo es el Señor Jesucristo. Cuando leemos los evangelios, siempre de la boca del Señor Jesucristo vamos a encontrar palabras de mucha ternura, palabras que nos muestran qué hay en el corazón de Cristo Jesús. Por ejemplo, estas palabras: hija, ni siquiera yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué palabras de consuelo! Venid a mí todos los cargados, todos los que estéis trabajados, y yo os haré descansar. Todos los que se encontraron con Cristo siempre recibieron de Él palabra de aliento, palabra de dulzura, palabra de consuelo y palabra de esperanza. Mas estos tres amigos no actuaban de esa manera. Por eso Job se encuentra expresando y diciendo: angustiado estoy hasta la muerte. Sus palabras son como hierro, sus palabras son dardos, sus palabras son cuchillos que me atraviesan. Quisiera, hermanos, que pudiéramos aplicar este punto a nuestra relación de hermanos, a nuestra relación como familia, a nuestra relación como esposos, como hermanos. ¿Cómo nos alentamos nosotros? ¿Bajo qué palabras? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué lenguaje nosotros levantamos al que está caído? Evidentemente las palabras de Bildad son palabras duras, dolorosas, que tocaron profundamente el ánimo de Job, cargadas de la ironía acostumbrada, a lo cual Job responde con mucha vehemencia, responde con mucha puntualidad y les dice: no hagan eso, no, sus palabras no son lo mejor para mí en este momento. El vituperio y la censura, la desaprobación que viene a través de sus palabras no me ayudan para nada en esta crisis.
Siempre hemos visto y hemos enseñado que nuestra iglesia se debe distinguir por el discipulado, pero discipular a una persona significa alentarlo de palabra, alentarlo con nuestros términos, con lo que hablamos. Los amigos de Job lo habían angustiado, lo habían atormentado, sus palabras trituraban a Job. Por eso Job se siente angustiado hasta la muerte. Pero no solo sus palabras estaban llenas de angustia, sino que también él manifiesta que las palabras de sus amigos agraviaron. Es decir, venían algo así como corruptas y falsas y trataban a Job injustamente. Ahora veamos en segundo lugar, del versículo 7 al versículo 12, que Job dice clamor de dolor. Hemos visto que Job está angustiado hasta la muerte. Ahora en Job hay un clamor de dolor, un clamor de dolor. Dice el versículo 7, he aquí, yo clamaré mi agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. ¿A qué conclusión llega el clamor o las palabras de dolor de Job? Job está concluyendo acá que todo lo que él ha atravesado hasta aquí viene de una fuente. Que todo lo que Job ha atravesado hasta aquí tiene una causa. Que todo lo que Job ha trasegado en este tiempo, en estos 18 capítulos que se han descrito de manera puntual, tienen una razón de ser. A lo cual sus amigos no le atinaban. Recuerden que ellos quisieron explicar por qué sufría Job. Ellos quisieron explicar dónde estaba la causa y siempre la causa la vieron en quién, en él. Y recuerdan los mensajes de Sofar, los mensajes de Bildad y los mensajes de Elifaz. Siempre quisieron escarbar, siempre quisieron hurgar, siempre quisieron adentrarse, pero nunca llegaron a la fuente de la causa del sufrimiento de Job. Todos nosotros hemos pasado momentos difíciles. Y Pedro en su carta le dice a los creyentes del Asia Menor, de Galacia, Capadocia y Bitinia, les va a decir, ustedes van a sufrir. Y después de otro tiempo van a volver a sufrir. Ahora, ¿de dónde proviene todo lo que nos sucede en nuestra vida? O mejor, ¿quién lo permite y para qué lo permite? Y esa es una conclusión que debe quedar muy sembrada en nuestro corazón. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Recuerden que el por qué no lo sabemos. El para qué sí lo vamos a saber. Porque esa es la manera como todos nosotros vamos a madurar nuestra vida como creyentes. Y esa es la pedagogía del Señor. Spurgeon dice ante el sufrimiento que la manera como se iba a obrar nuestra redención tenía que ser pasando al Señor Jesucristo por Getsemaní. Y allí en Getsemaní el Señor dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mí, sino se haga
según tu voluntad. Y esa voluntad se expresó en lo que Job atravesó: perder sus hijos, perder su hacienda, perder su familia, y ahora tener un tiempo de sufrimiento por causa de la lepra que ahora vivía. Sus situaciones que solo Dios conoce, sus momentos difíciles, sus momentos adversos, las lágrimas que has derramado, cualquier situación que aún estés atravesando, al final dará fruto apacible de justicia. Porque la esencia del sufrimiento en la vida de los justos tiene como consecuencia frutos apacibles de justicia. Mas alegrémonos, porque al final entenderemos la razón. Y la razón será la madurez cristiana de nuestra vida. Al final saldremos fortalecidos, y al final todos nosotros, de ese momento de haber cruzado ese valle de lágrimas, entonces diremos: bendito sea el nombre del Señor. ¿Fue esa la experiencia del Señor Jesucristo? Por supuesto, claro que sí. Él pasó por Getsemaní, y se dice que ese es el momento más difícil. Ese es el momento donde el Señor comienza a angustiarse, y nos dice la Biblia, Lucas por ejemplo, dice que el Señor comenzó a escurrir gotas de agua entremezcladas con sangre, porque su alma evidentemente estaba angustiada hasta la muerte, y allí experimentó y dio grito y clamor de dolor. Job dice en el versículo 7 al versículo 12: yo también clamo mi agravio, yo daré voces y no habrá juicio. Dios puso sobre mí cerco de vallado, sobre mis veredas puso tinieblas, me ha despojado de mi gloria, quitó la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. ¿Qué está describiendo Job? Que todo lo que él vive y lo que está viviendo tiene una causa, que es Dios, pero que al final se verá en la razón y el porqué. De hecho, el capítulo 42, cuando lleguemos en aquel momento allí, ¿qué va a decir Job? O del capítulo 39, ¿qué va a decir? Dios mío, gracias. Ahora yo te oiré y tú me enseñarás. Todas estas cosas para mí eran demasiadamente maravillosas, no las podía entender. Ahora enséñame tú. Enséñame tú. Job sentía una soledad terrible, se sintió abandonado por sus amigos, por sus familiares, sus empleados. Ahora quería probar que Dios, en vez de ser indiferente, era hostil y quizás malicioso, según lo que nos dice Job, lo cual la traducción nos ayuda un poco. Además, indica que Dios es la fuente de lo que está atravesando. ¿Por qué Dios lo permite? Porque al final Él tiene un propósito. Y eso nos lleva a mirar el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 al versículo 21. Presta la atención acá. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de mi Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y aún de mi carne os saciáis?
Este sería el tercer punto. Hoy son 4 puntos. Número 1, angustiado hasta la muerte. Número 2, clamor de dolor. Y número 3, abandonado por sus amigos. Qué curioso que cuando uno está, voy a decir una palabra escueta, cuando uno está en la mala, en la remala, no hay nadie. ¿Qué nos indica eso? ¿A dónde nos lleva Job en este capítulo? A que solo hay uno que nos puede ayudar. Si usted mira el versículo 13, dice que la circunstancia que vive Job, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron sus hermanos? Ahí se nos describe que Job tenía hermanos, y aquí son hermanos. El término habla hermanos de sangre, no hermanos de fe o de espirituales. Dice que la circunstancia que ahora vive hizo alejar de mí a mis hermanos. Hermanos, cuando estamos viviendo, hermanos de fe, cuando estamos viviendo momentos difíciles, ¿saben quiénes son los primeros que a veces nos dan la vuelta? La familia. La familia suele a uno a veces abandonarlo. Por eso el proverbista es muy sabio cuando nos dice: ama en todo tiempo al amigo y será como un hermano en tiempo de prueba. Pero en este caso Job nos dice: mire, mi familia me dejó, mis hermanos me abandonaron, se alejaron de mí. Ahora mis conocidos, aquí tiene que ver con la palabra vecinos, como extraños también se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Qué curioso, que en el momento adverso y el momento difícil, los que lo conocen a uno, su familia, sus allegados, sus conocidos, se olvidan de mí. El fundador de nuestra misión, el pastor Félix Caicedo, el día viernes lo escuchaba y decía que en los momentos difíciles, en los momentos más duros, los únicos que medio están con uno es la familia. Ahora recuerden que Job tenía una gran finca. Versículo 15: los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño. O sea, vieron al jefe, vieron a su patrón. ¿Cómo lo ven ahora? Como un extraño. ¿Y quién será este? ¿Será mi jefe o no será mi jefe? ¿Quién será este? Así se describe Job ante sus criados, ante los que trabajaban en su casa. Dice: forastero fui yo a sus ojos. Ahora quien era su jefe no es más que un forastero. Y dice el versículo 16: llamé a mi siervo y no respondió. Y dice la Biblia que Job de su propia voz le suplicaba, pero no había atención alguna. Y esto es interesante. El versículo 17: aún el aliento de Job llegó a estar tan maluco que vino a ser extraño a su esposa. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Lo que Job está diciendo: por amor de mis hijos, está a mi lado. Porque la esposa lo había también, no abandonado, pero sí dejado de lado. Algo así como cuando hay una pareja y están en separación o alguna cosa, y el esposo ante esa situación le dice: por nuestros hijos, por nuestros hijos, por amor a nuestros hijos, por favor esté aquí. Es una realidad muy interesante la que nos presenta acá el libro de Job. Aunque por los hijos de mis entrañas, ¿qué le rogaba? Que por lo menos estuviera a su lado. ¿Recuerdan qué dijo la esposa de Job? ¿Por qué más bien no maldices a tu Dios y te mueres? A lo cual Job le dice: como una necia has hablado. Versículo 18: a los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Y todos mis íntimos amigos
los íntimos, los que están con uno, los cercanos, los del combo, los del parche, ¿qué hicieron? Lo aborrecieron. Y los que yo amaba, y esta sí que me pareció, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Listo, pues el que es mi conocido vaya y venga, pero el que me ama, que dé la vuelta contra mí. Y eso entonces nos lleva a preguntarnos, a indicarnos, a reflexionar realmente quién es nuestra ayuda, quién es nuestro socorro, realmente en dónde debe estar nuestra esperanza ante un momento adverso y ante un momento difícil. Debe haber solo una persona. ¿Quién? Dios. Pero ese Dios tiene un nombre y un apellido. ¿Quién? Cristo. Cristo. Ayer meditábamos en casa de mi hermano acerca de la carta a los Efesios, y alguna de las preguntas que nos hacíamos allí es que Cristo es extraño en muchos creyentes. En la carta a los Efesios, el misterio de Dios es Cristo. Y para muchos evangélicos, para muchos cristianos, Cristo es un misterio. Cristo es extraño. Y el misterio de Cristo es su iglesia. Y que Él lo dio a revelar, Él lo dio a conocer por las riquezas abundantes de su gracia. Mis hermanos, los momentos más benditos por Dios para conocer a Cristo son los momentos adversos. Porque cuando usted tiene plata, cuando usted tiene riqueza, cuando tiene fortuna, y permítame tomar aquí, cuando usted tiene 1500 yuntas de bueyes, cuando tiene más de no sé cuántas ovejas, no lo recuerdo, cuando tiene todo esto, cuando tiene una gran hacienda, cuando tiene una gran empresa, cuando tiene un gran comercio como lo tenía Job, la pregunta es, ¿y para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos a su Hijo Jesucristo en esos momentos? No creo que lo necesitemos. Dice el versículo 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Recuerden que Job se rascaba con un tiesto, con un pedazo de teja, con una piedra se rascaba. Y dice que, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y ese es un hebraísmo para hablar de que probablemente la sarna le llegó también acá a esta parte del rostro, también acá. O sea, la piel se le estaba cayendo a pedazos. De razón que no lo reconocían ni sus empleados, ni sus amigos, ni sus vecinos. ¿Cómo lo veían? Como cuando nosotros hemos conocido a alguien y después al cabo de un tiempo lo encontramos en la indigencia. O sea, no lo reconocemos. Y si nos dice algo, no, yo a usted no lo conozco, sí, pero yo lo conozco. Y nosotros podemos volver a decir, no, a este indigente, pues sí lo veo conocido, pero no, yo a usted no lo conozco, y seguimos de largo. Más o menos era la situación de Job. Versículo 21, oh vosotros mis amigos, tengan compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien está atravesando un momento difícil? ¿Cómo acompañamos? Lo mejor que hicieron estos 3 amigos de Job fue haber guardado silencio con él. ¿Cuántos días? 7 días. Eso fue lo mejor. Y luego se despacharon en retórica, se despacharon en el recurso teológico, pero sin aplicación, lo cual vino a ser palabras de tormenta para Job. Ahora le dice, amigos míos, tengan compasión de mí, porque Dios me ha tocado. Esto significa, la vara de mi Dios se ha puesto sobre mí. La vara de mi Dios está puesta sobre mí. ¿Por qué me persiguen como Dios y aún de mi carne os saciáis? Entonces, ¿qué hacer?
¿Qué hacer cuando en el momento adverso, en la crisis y la dificultad, todo el mundo nos da la espalda? Solo nos queda un recurso. Y ese sería el cuarto punto. Solo nos queda el Redentor que vive. Solo nos queda el Redentor que vive. Versículo 23. ¿Qué diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Y es algo muy interesante lo que nos dice la Biblia en esta parte, en esta porción. ¿Qué diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Qué diese que se escribiesen en un libro? Pues esas palabras que están escritas acá quedan para memoria de todos los creyentes. Porque escrito está: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Estas palabras que se quedan acá nos ilustran y nos muestran que sí podemos tener esperanza. La primera historia que leí con respecto a estos temas fue la historia del cantante Héctor Lavoe, un hombre al cual se le predicó desde temprana edad en Puerto Rico, no sé si era Puerto Rico o República Dominicana. Pero este hombre comenzó a desviarse y a ir tras otras prácticas. Y llegó un momento que en su depresión decidió lanzarse al vacío desde un edificio. Quedó vivo. Pero después de un tiempo, el golpe lo dejó tan mal que no pudo volver a cantar. Los cantantes le decían, pero en sus últimos días alguien le predicó del Evangelio. Si creyó o no creyó, no lo sabemos, pero se le predicó. De todas maneras, lo que quiero señalar es que cuando las cosas llegan a un punto donde no vemos salida alguna, sí hay una salida. Como le dijeron a algún pandillero en algún momento, cuando estés en el momento más difícil, cuando estés en el momento más adverso, solo te resta clamar a Jesús. Solo nos resta clamar a Jesús. Leíamos ayer también la historia de Moisés. Y llegó un momento en que él le dice al Señor, ahí en Éxodo 17, le dice: por poco esta gente me apedrea. Pero si yo los estoy guiando hacia el lugar de Canaán y estos ahora me quieren apedrear. Pablo en su segunda carta a los Corintios dice: son ustedes hebreos de hebreos, yo también lo soy, y como un loco hablo, entregado al martirio, náufrago, azotado 40 veces menos uno, de los judíos, de los gentiles, en alta mar muchas veces. Como un loco hablamos, como locos hablamos. Si ustedes leen el libro Torturados por Cristo, ustedes van a quedar estupefactos ante la experiencia. Hay un libro también que se habla de los cristianos en la cortina de hierro, la Segunda Guerra Mundial. Y ese libro cuenta que el predicador estaba en una celda con todos los hermanos. Y dice el escritor de este libro que llegaron los comunistas y dijeron: aquí hay un cristiano, y le dijimos y le prohibimos que no hiciera eso. Y lo sacaron, hicieron una cruz, lo crucificaron no lo clavaron, pero lo envolvieron con lazos, y todos los soldados le hicieron popis en su cara al predicador, después de haberlo azotado, y le gritaban en su cara: mírenlo, con el aroma que vino del cielo, mírenlo. Lo dejaron ahí casi medio muerto, pero unos hermanos lo recogieron, y después de recogerlo, lo lavaron, lo limpiaron y lo recuperaron. Y fue y le dijo otra vez a los comunistas, les dijo: quiero que me golpeen otra vez y vuelvan a pegarme, porque voy a volver a predicar, con la diferencia de que no me gusta que me interrumpan en la predicación. Ante la adversidad que estaban viviendo en aquel momento,
En aquella circunstancia solo les quedaba pensar en el amor de Jesucristo, en el amor del Redentor que vive. Por eso dice el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Todo lo que se vive por la causa del Evangelio quedará a memoria escrita. Como dice el libro de Daniel, como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 24, con qué cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Sabe, hermanos, cuándo ustedes van a recordar más lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Saben cuándo se afirma más? ¿Cuándo eso se esculpe, eso se pone más en nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando sufrimos. Ahí es cuando más recordamos la mano poderosa del Señor. Cuando hemos pasado momentos difíciles. Cuando uno escucha a los hermanos dice, mi hogar en cierta época tambaleó, mi hogar en cierta época pasó momentos difíciles, pero el Señor nos sacó adelante. Es lo que está diciendo Job, que esos momentos se van a esculpir, esos momentos van a quedar ahí grabados como una impronta, porque es nuestro mayor recuerdo de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. En ese momento, versículo 25, yo sé, espero que usted también lo sepa, espero que mis hermanos sepan que nuestro Redentor vive, que Cristo Jesús vive, porque Él también triunfó, Él salió avante, se levantó al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y un día volverá por nosotros. Yo sé que mi Redentor vive. Y dice después de la coma, y al fin se levantará sobre el polvo. Esta porción genera conmoción en los escritores del Antiguo Testamento, porque se está hablando de la resurrección. Y recuerden que nuestro enemigo a vencer, nuestro enemigo final a vencer es la muerte. Y permítanme leer lo que Pablo dice con respecto al capítulo, en el capítulo 15 de los Corintios, para hablarnos de este asunto. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice así, en los versículos 55 en adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y que sorbida es la muerte en victoria. Así que, mis amados hermanos, qué bendición que nuestro Redentor viva y que Él se haya levantado del polvo, y así como el Señor se levantó, así un día todos nosotros seremos levantados. Y aunque nuestra carne, como dice el versículo 26, esté deshecha, aunque nuestra carne se esté derritiendo, aunque nos estemos desgarrando a pedazos, aunque la circunstancia que nos envuelva sea la más difícil, la más horrenda, la que nunca esperábamos, aún en ese momento, aún en el momento más difícil, en el momento, en el lastre de la misma muerte, ahí tenemos esperanza viva de salvación por cuanto nuestro Redentor vive. Aunque en esa situación nos estén martirizando, lapidando, golpeando, vituperando, aún en ese momento tenemos esperanza. Miremos el capítulo 7 del libro de Hechos, capítulo 7.
Después de que Esteban predica la palabra del Señor ante esta multitud incrédula, perversa y mala, y ante la resistencia que ellos ofrecían a Dios, Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicó, les anunció, y ya no podían más, dice el versículo 57 de Hechos 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, es decir, se le fueron en avalancha y le dijeron: cállese, cállese. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y le apedreaban a Esteban, mientras él, ¿qué hacía? Estaba imitando al Señor, al Redentor que vive. En su momento difícil, él no se estaba diciendo: no me apedreen, no hagan eso, no. ¿Qué estaba haciendo? Invocando al Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Invoque al Señor. La palabra invocar significa traer a nuestra boca, traer las palabras de Dios a nuestra boca. Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Redentor que vive también hizo lo mismo en la cruz del Calvario. Ante el vituperio, la burla, el escarnio, el vinagre, el que todos, dice, como dice el Salmo 22, pasaban y meneaban la cabeza después de haber echado suerte sobre su ropa. ¿Cuáles fueron las palabras del Salvador? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El versículo 27 dice, la parte del final del versículo 26 dice: en mi carne he de ver a Dios. Versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. En el versículo 55 de Hechos 7 se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Saben, hermanos, que no hay sufrimiento en esta tierra que nos pueda apartar de Dios? Hemos dicho que Job estuvo angustiado hasta la muerte, pero el mejor Job también fue angustiado hasta la muerte. Miren lo que dice Isaías 53. Yo dije que tuvieran en cuenta los puntos del sermón, y el primer punto fue angustiado hasta la muerte. Dice Isaías 53, versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no enmudeció y no abrió su boca. Primera aplicación, mis hermanos: en un momento difícil y en un momento adverso, a veces lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Guarde silencio. Por eso dije que lo mejor que hicieron sus tres amigos fue haber callado durante 7 días. El Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu causa, confía en Él y Él hará. En la angustia, aún hasta la muerte, el Señor Jesús lo que hizo fue enmudeció.
y no abrió su boca. Porque el escritor de Hebreos dice, porque él encomendó su causa al que todo lo va a juzgar en un momento. En el punto número 2, Job dijo que tuvo clamor de dolor. ¿Cuál fue el clamor del Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre lo dejó allí en la cruz? Bueno, porque ahora Él cargaba el pecado de todos nosotros. E Isaías 53 nos dice, versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pero el versículo 11 dice que por Él haber llevado el pecado de todos nosotros y haber clamado de dolor y de angustia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ustedes, hermanos, nosotros, la iglesia, somos el fruto del sufrimiento de Cristo. ¿Puede entender eso? Que usted sea el fruto del sufrimiento de Cristo. Que usted es el resultado que Cristo sufrió por nosotros. Es lo que dice la Biblia. Verá el fruto de la aflicción de su conocimiento. Satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y hemos dicho en tercer, que en el sufrimiento y la adversidad, cuando tu familia, tus amigos, los hermanos de la iglesia, tus parientes, tus allegados, los que te conocen, te den la espalda, hay alguien que siempre estará ahí. Y es Jesucristo, el Redentor que vive. Él. Pedro dice allí en el Evangelio de Juan, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Job? Que solo ustedes y yo tenemos una única esperanza: Cristo. Y lo demás no sirve. ¿Le sirvieron sus amigos? No. ¿Su familia? Tampoco. ¿Sus amigos? Tampoco. ¿Sus allegados? Tampoco. ¿Los hermanos de la iglesia? Menos. Porque los hermanos de la iglesia eran Bildad, Shofar y Elifaz. Y aparte venían del seminario reformado, eran teólogos. No, pero no sirvió. Job dijo, no, mejor cállense, no me hablen más, ustedes me están angustiando. Amén. ¿Quién sirve en los momentos difíciles? O sea que solo en Él hay que confiar.